Guerra, guerra, guerra y más guerra. ¿Quién inicia las guerras? ¿Quién puede extraer algún tipo de beneficio de los conflictos armados? O mejor, ¿quién puede querer extraer algún tipo de beneficio de los conflictos armados? ¿Quién opta por la destrucción, la devastación, la muerte, el odio, la aniquilación de toda esperanza? ¿No hay otras opciones que permitan evitar que nos matemos los unos a los otros? Desde luego las víctimas no creo que deseen participar en guerras, ya que son víctimas. ¿Y quiénes son esas víctimas? La primera, sin duda, y según Esquilo, es la verdad. Diría Howard Zinn, el historiador y activista social, que un efecto seguro de la guerra es disminuir la libertad de expresión. Toda censura, a pesar del traje con el que se le quiera vestir, es censura y nunca es por nuestro bien. Si hablamos entonces de censura en los medios de comunicación o en las ágoras en las que se han convertido las redes sociales, debemos entender que la censura se trata de un juicio de valor, una reprobación, una corrección. La censura impone supresiones, cambios a un mensaje. La censura se convierte así en un velo que no nos considera seres con la inteligencia necesaria para ver por nosotros mismos, con nuestros ojos, y decidir si damos credibilidad o no a algo. Ver por nosotros mismos, desarrollar nuestro espíritu crítico es profundamente necesario en una sociedad sana para que no pueda ser manipulada. Una sociedad sana debe conocer e interesarse por su pasado y entender así su presente. En ese sentido, debemos poder disponer de fuentes fiables que no se plieguen a la dictadura del espectáculo y que hagan de espejo imparcial ante los acontecimientos. De este modo, las fuentes se transforman en nuestros ojos y nuestro cerebro se convierte en el mejor fact-checker, el único verificador de hechos que debería ser válido si nos consideramos seres inteligentes. Ahí, en esa maquinaria que convirtió a los medios de comunicación y la prensa en el cuarto poder, ya en el siglo XIX, los corresponsales y los reporteros de guerra han jugado y juegan un papel esencial, siendo nuestros ojos y oídos a través del mundo. Hombres y mujeres que arriesgan su vida, marcados sin duda por un alto componente de idealismo, que entienden que al mostrarnos el lado oscuro de la humanidad, podemos llegar a darnos cuenta de los caminos que no debemos elegir. Hombres y mujeres que, tal y como nos comenta en la entrevista que nos ha concedido David Jiménez, al vivir el lado más oscuro de la condición humana, quedan marcados con algunas heridas de esas que se llevan en el alma. David acaba de publicar El Corresponsal con la editorial Planeta, la historia de un grupo de corresponsales que son recluidos en un momento dado en un hotel de Rangún en el marco de la revolución azafrán de la Birmania del año 2007. Este grupo de personajes deberá enfrentarse a un dilema ético que pone de manifiesto la esencia misma del amor por la comunicación. El Corresponsal es un libro de aventuras basado en las experiencias en primera persona de su autor, pero también un libro sobre humanidad, sobre los ideales y la lucha del pueblo del país más bello y más triste del mundo, como lo describirá uno de sus personajes. Como dice David, no hay oscuridad que dure para siempre. Mientras tanto, es nuestro deber proteger algo fundamental para la evolución de todos nosotros, la libertad de expresión. Os dejo ya con la entrevista a David Jiménez, que nos habla del Corresponsal. Antes, recordaros, como siempre, que podéis disfrutar de los podcasts de entrevistas a autores y especialistas en diferentes materias en abierto, tanto en YouTube como en iVoox, en Spotify y en otras plataformas de podcast como Google Podcast, y también directamente en bitácora.club. Y ahora sí, os dejo con la entrevista y como siempre os agradezco enormemente que nos escuchéis y que sigáis con nosotros. Hoy tenemos con nosotros en voces a David Jiménez. Acaba de publicar El Corresponsal con la editorial Planeta y viene a hablarnos de su experiencia como corresponsal en la Birmania del 2007. David, bienvenido. Muchas gracias por tenerme. Es un placer enorme tenerte. Has sido corresponsal, para quien no te conozca, en más de 30 países, como Birmania justamente, pero también Siria o Corea del Norte, en momentos de grandes conflictos. Y también tienes toda esta vertiente literaria, digamos, con varios libros a tus espaldas. El anterior, justo al Corresponsal, el director, ha suscitado mucha curiosidad, por definirlo de algún modo. ¿Estás satisfecho con lo que, a dónde has llegado, cómo has sido aceptado y el retorno que estás teniendo del director? Sí, la verdad es que el director fue un libro muy polémico porque contaba,
la parte menos amable del mundo de las redacciones, de la relación de los medios con el poder, y bueno, me generó algún que otro enemigo, hay que reconocerlo. Y bueno, ahora volvemos con el corresponsal, porque aparte de director, como bien contabas, pues durante 20 años fui reportero y cubrí conflictos y estuve en algunas aventuras que he querido trasladar a los lectores en una novela que les sumergiera un poco en ese mundo, ¿no? de íntimo de los reporteros y en las vidas de esas mujeres y hombres que van a jugar el pellejo a lugares lejanos. Antes de adentrarnos en el corresponsal y en todo esto que estás diciendo y que se lee como si se viviese, ¿qué te aporta la literatura con respecto a toda tu actividad como corresponsal? ¿Qué has descubierto de ti mismo a través de la literatura? Bueno, me daba la sensación de que el periodismo te permite contar un número de cosas, pero no todo, ¿no? Y sobre todo no en la profundidad y con la intimidad que a lo mejor te permiten los libros, ¿no? Que puedes ir más lejos. Y bueno, creo que las experiencias que he tenido como periodista, viajando por todo el mundo, yendo a guerras, a revoluciones, a tantos sitios, y conociendo también en el camino a gente fascinante, pues daba mucha gasolina creativa para escribir libros, ¿no? Y ya desde el primero Hijos del Montón, ¿no? Que salió ya hace ya bastante, 14 o 15 años, pues desde entonces me lancé un poco a esa carrera literaria que mencionas, a contar historias que entretengan, que también expliquen un poco más de la condición humana y de cómo somos y de los extremos a los que a veces nos llevan las circunstancias. Y bueno, he querido explorar todo ese mundo en los libros. El corresponsal es el quinto y yo espero que haya más todavía. ¿Uno se hace corresponsal porque es un buscador incesante de la verdad o porque quiere cambiar el mundo? ¿Es una combinación de ambos? ¿O es un aventurero incansable? Yo creo que para irte de corresponsal y viajar a países lejanos, a veces arriesgando tu vida, tienes que tener una carga idealista fuerte. O sea, tienes que por lo menos pensar que lo que estás haciendo va a ayudar a mejorar las cosas. Si no, sería muy difícil, ¿no? Porque por dinero o por fama, pues hay otras muchas maneras más rápidas de hacerlo, ¿no? Y menos arriesgadas. Y creo que sí, que la gente que lo hace al final pues tienen un concepto del periodismo como que puede tener un impacto, ¿no? en mejorar las cosas. Y luego, por supuesto, está la aventura, ¿no? El vivir en el riesgo, el peligro, la aventura, el conocer a gente diferente, el tener un trabajo que nunca sabes lo que va a pasar al día siguiente. Bueno, pues todo eso también es emocionante y es un poco también lo que le ocurre a esos personajes del corresponsal, ¿no? Que viven, digamos, al límite, y entonces todo lo que les rodea, la amistad, el amor, la rivalidad también, ¿no? Entre ellos, pues también se lleva al límite. Toda esa intensidad de la que hablas también te va separando poco a poco del resto del mundo, de las personas que han crecido contigo o que te han rodeado. Hablas del síndrome del corresponsal en el libro también, y lo explica un personaje de manera fantástica. El cómo se convierte en un extranjero en su propia vida, o en la que se supone que era su vida, o el lugar al que pertenecía. Sí, la verdad es que los reporteros de guerra y los corresponsales son personas que tienen difícil adaptación a la vida normal, porque cuando estás cubriendo pues, situaciones tan extremas, al final pues el estar en la cola del supermercado o llevando a los niños al colegio, pues ahí es donde ellos se sienten más extraños, ¿no? Más incluso que en una trinchera o en un conflicto, y muchas veces acaban siendo juguetes rotos también, ¿no? Gente que tiene problemas, pues porque vivir el lado más oscuro de la condición humana y estar siempre en esas situaciones, pues también yo creo que genera algunas heridas, ¿no? Heridas de esas que se llevan en el alma, y algunos de estos personajes del libro, esos juguetes rotos que describo a veces, pues tienen esas cosas, ¿no? Les cuesta mantener una familia, les cuesta volver a casa, al final toda su vida se centra sobre todo en las coberturas, ¿no? Y ahí es donde encuentran el amor, encuentran esas grandes amistades, y bueno, en la trama del libro al final pues todo eso se vive, como decía antes, ¿no? Muy intensamente, ¿no? Pero es que ese es su mundo, y viven en esa especie de mundo aparte del mundo, y cuando salen de él pues regresan a casa y se sienten un poco como marcianos. Se sienten fuera de lugar. En el corresponsal nos hablas también de esa Birmania de las dos caras, la belleza exultante y la tristeza profunda que te puede hacer ver ciertas cosas, ¿no? Como fue el caso en la Revolución Azafrán en el 2007, que tú la cubriste. Sí,
Hay un personaje del corresponsal que describe Birmania como el país más bello y triste jamás inventado, ¿no? Yo creo que es bastante cercana a la realidad. Por una parte, el exotismo, la belleza, los templos, los monjes, todo eso mezclado con una dictadura brutal, ¿no? Que lleva décadas oprimiendo al pueblo. Y en el 2007 me tocó ir a cubrir una revuelta allí, conocida como la Revolución Azafrán, y fui testigo de cómo ese ejército y esa dictadura mató a cientos de personas en las calles, ¿no? Y también a un compañero, Kenji Nagai, ¿no? Un periodista japonés, que curiosamente pues he decidido darle un papel en esa novela, ¿no? Un poco como homenaje, porque fui testigo de cómo fue ejecutado en las calles de Rangún. Y ese contraste, ¿no? Entre lo que se podría decir como la belleza increíble de Birmania y la fealdad absoluta del régimen que dirige el país, me parecía que aportaba un escenario único y especial donde situar una aventura como la que describo en el corresponsal. Lo es y se acaba convirtiendo incluso en un personaje que se impregna. Sí, el país es casi un personaje en sí mismo, y luego la dictadura pues con esos generales tan estrambóticos, ¿no? Que, por ejemplo, el dictador pues tiene una adivinadora que le aconseja las decisiones a tomar. Bueno, todo eso que parece muy surrealista, en el fondo es la verdad del país, es como es. ¿Los corresponsales consideras que sois o han sido los grandes olvidados del periodismo? Sí, yo creo que hay países como España donde no están valorados como en otros lugares y han quedado un poco rezagados. Si uno ve los grandes o los más famosos o más reconocidos periodistas en España, pues que siempre son del mundo del periodismo deportivo, del corazón, tertulianos en la política, y es verdad que los reporteros y los corresponsales han tenido un papel secundario, en mi opinión, injusto, porque claro, al final hablamos de gente que se va a jugar la vida, ¿no? Por contarnos el mundo. Y creo que es una pena, ¿no? Que solo cuando escuchamos la noticia de un reportero que ha muerto en algún lugar lejano, nos acordamos realmente del trabajo que hacen y lo valoramos. Nos importan quizá poco los conflictos que consideramos lejanos, pero que pueden estar en un mundo globalizado más cerca de lo que podemos imaginar. No, eso es así, porque si nos fijamos, por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, ¿no? El mayor ataque terrorista de la historia, al final se organizó en Afganistán. Tú puedes no tener ningún interés en lo que pasa en Afganistán, pero lo que pasa allí te va a afectar tarde o temprano, ¿no? Yo creo que entender el mundo en el que vivimos es muy importante, ¿no? Sobre todo ahora que tenemos todos estos autoritarismos creciendo en todos lados, tenemos un recelo cada vez mayor al diferente, tenemos desigualdad, todo eso yo creo que hay que estar ahí, contarlo, intentar encontrar las causas. Yo creo que se puede ayudar a mejorar las cosas cuando realmente tienes un foco de luz que ilumina esas crisis, esos lugares. Si no, vivimos en la indiferencia y eso al final nos trae problemas a lo largo, no solo para la gente en la que no estamos poniendo interés, sino que es que al final va a volver a nosotros. El corresponsal es una historia apasionada de tu experiencia y del amor, diría yo, por las personas, por el ser humano. Todos los personajes que van apareciendo en tu novela tienen una profundidad, les otorgas el tiempo de explicar su historia y eso hace que sean tan genuinos y que los sientas tan cercanos a todos. Sí, esa era la intención, ¿no? Poco que cada lector se viniera conmigo en un viaje, ¿no? Que puedan casi el fotógrafo o el compañero o compañera que te llevas a una de esas coberturas y de esas aventuras. Y esa era la intención, y ahí sí que necesitaba que se sintieran muy identificados con los personajes. El libro, claro, también tiene pues su lado, su historia de amor, ¿sabes? Tiene amistades, tiene rivalidades, tiene trampas, porque a veces esos corresponsales no todo es claro, ¿no? En ellos también tiene sus lados oscuros y es parte de las personas, ¿no? También lo utilizas para hacer unas reflexiones muy interesantes sobre el papel, justamente lo has estado abordando, del periodismo, esa responsabilidad, ¿no?, de búsqueda de la verdad o de mostrar, de enfocar la verdad. ¿Cómo ves con respecto a eso la salud del periodismo actualmente en España? Bueno, llevamos una crisis ya muy larga, ¿no?, del periodismo en España, y casi siempre se apunta al aspecto económico de la crisis. Pero yo creo que hay una casi más grave, que es
aspecto ético y moral del periodismo, ¿no? El que veamos, pues eso, ¿no? Esos tertulias donde lo único que hacen los periodistas es gritarse, o veamos manipulaciones burdas, ¿no? De unos y de otros, el espectáculo constante de la información, ¿no? Que no trata de informar, sino de entretener y dar espectáculo, aunque sea a costa de las noticias y del rigor. Y todo eso sumaba a una precariedad grave, ¿no? En la cual los reporteros cada vez cobran menos dinero por hacer más cosas, pues nos ha llevado a un deterioro importante. Y además es grave porque si la gente empieza a desconfiar del periodismo, pues termina creyéndose de fabulaciones, bulos y otras cosas, ¿no? Entonces sí que soy un convencido de que necesitamos una renovación radical del periodismo en España. Esa responsabilidad del periodismo debe compartirla también el lector, desde mi punto de vista, o el televidente, ¿no? A través del espíritu crítico, y tener la capacidad también de ir a por esas fuentes fiables, digamos. Y actualmente el morbo, como bien has explicado y como bien acabas de decir, también nos mueve. Hay una demanda. Si no hubiese esa demanda... Es así. O sea, es verdad que antes me preguntabas, ¿no?, por los corresponsales y que no están valorados. Bueno, en parte la sociedad no los valora. ¿No? El hecho de que la sociedad ponga en un pedestal a algunos personajes de la farándula que no han hecho más que salir en un programa de televisión a contar sus intimidades en comparación con gente que realmente está haciendo periodismo, pues es triste, ¿no? Pero bueno, yo creo que la audiencia es más difícil de controlar. Es decir, lo que no podemos hacer es decir esa frase terrible, ¿no?, para el periodismo de, bueno, le damos a la gente lo que quiere y seguir alimentando esa maquinaria, ¿no? En algún momento tendremos que romper con eso e intentar educar también a la sociedad con buen periodismo, ir acostumbrando a la gente al rigor, a la credibilidad, a la información seria. Y eso, si no lo haces, pues al final, como dices tú, crea sociedades sin ninguna autocrítica ni espíritu de pensamiento independiente, y es, yo creo, muy peligroso, porque al final lo que hace es deteriorar la democracia. Totalmente, sí. Volviendo a Birmania, a esa Birmania del 2007, la corrupción y el miedo son dos elementos indispensables para que una dictadura triunfe. A raíz de ahí, y de lo que puede hacer el periodismo en un momento dado, hablas del periodismo cifrado en tu libro. Uno de los personajes dice, y leo, creo que la redacción del New Light es parte de la oposición al régimen. Esos periodistas son héroes, ensalzan a los generales hasta el absurdo y convierten todo lo que hacen en ridículamente imposible. Este es un pueblo educado dirigido por analfabetos. Cuando leen una información del New Light solo tienen que darle la vuelta y ahí está, la jodida verdad. ¿Esto se hace? Sí. Lo dice el personaje, pero yo lo podría secundar perfectamente, ¿no? Bueno, esa es una manera de contar, pues también que, aunque en estos países hay mucha censura y no se puede hacer periodismo libre, a veces nosotros en países democráticos occidentales y supuestamente desarrollados pensamos que nos están contando la verdad, tampoco, ¿no? También hay muchísima manipulación, muchos intereses. Bueno, esos son puntos que toqué más profundamente en el anterior libro, en El director, y es verdad que al final los medios tienen un poder importante y no todo el mundo lo utiliza de una manera responsable. Y eso no ocurre en las dictaduras, ya lo sabemos, o sea, no hay ninguna sorpresa, pero desgraciadamente también en supuestas democracias, ¿no? Como la nuestra, donde también a menudo se nos manipula de una manera más sutil, ¿no? Y yo creo que al final el periodismo tiene que ser independiente de verdad, escribirse desde un folio en blanco, sin ideología, sin religión, sin ninguna de las cosas que pueden contaminar tu juicio. Y eso es algo que desgraciadamente falta, sobre todo en los medios españoles. Ya para finalizar prácticamente, en tu blog tienes una entrada del 2011, Memorias Tristes, en el que hablas de la Birmania justamente de tu último viaje en ese momento y la comparas al mundo orwelliano de pánico y de control. ¿Hay esperanza para Birmania? ¿Cómo la ves con respecto a esa época, 10 años, 11 años después? Bueno, en el epílogo del corresponsal ya digo que no hay ninguna noche que dure toda la vida, ¿no? Incluso los sitios que creemos que la oscuridad los ha tomado de forma permanente. Yo creo mucho en el espíritu humano y
deseo de libertad que mueve a los pueblos, ¿no? Y es verdad que una dictadura dura por siempre, y yo estoy convencido de que tarde o temprano los birmanos encontrarán la manera de ser libres y deshacerse de los tiranos que a día de hoy siguen subyugándoles. Una última cosa, si cierras los ojos y piensas en algo bello de Birmania, ¿qué es lo que te viene a la cabeza ahora? Bueno, me viene a la cabeza toda la gente maravillosa que encontré en mis viajes en Birmania, que me enamoraron, porque yo soy convencido de que uno se puede enamorar de un país como de una persona, ¿no? Querer volver a esa persona, en este caso a un país, una y otra vez. Y el coraje, ¿no? de esas personas que una y otra vez salen a la calle, se juegan el tipo por gritar simplemente libertad. Bueno, yo creo que ese es un recuerdo que me he llevado siempre, y que si tengo que pensar en Birmania, vuelve una y otra vez. Pues David, muchísimas gracias. Ha sido un placer, me quedaría horas escuchándote hablar. Muchísimas gracias a ti, el placer ha sido mío, lo he disfrutado mucho, así que muchísimas gracias. Gracias.